Se quedó enganchado con lo que hablábamos a nivel regional, Carlos Rucauf, gracias por venir a Brotes Verdes. No, al contrario. Pero antes... En realidad me quedé enganchado con tu interpretación del renacimiento del partido militar, que a mí, de solo pensarlo, me da escalofríos. Y quiero dejar claro que esto, en mi opinión, no es así. Yo no comparto esa idea. Creo que los políticos a veces traen a los militares cuando no debieran. El caso más típico es el de Brasil. Bolsonaro. Bolsonaro llenó de militares su gobierno. Pero además decía recién esto de las Fuerzas Armadas son el tapón al socialismo. Sí, él sigue diciendo todo eso, pero lo cierto que al momento de la verdad, cuando los fanáticos de Bolsonaro y algunos de sus asesores fueron a melonear la cabeza de los jefes militares, todos les contestaron: el presidente es Lula. Y Lula es un presidente que va a hacer nuevamente historia, porque es un presidente muy capacitado para gobernar, un hombre que hizo cambios sustantivos en Brasil en su momento y que los va a seguir haciendo. Diferencia para mí significativa con lo de Perú, porque el presidente y la vicepresidenta de Perú son dos personas puestas por el jefe de su espacio político. Vladimir Cerrón no podía ser candidato y entonces busca dos personas que no le podían hacer sombra, dos personas que no estaban con la formación, ninguno de ellos había ocupado cargo significativo en el Estado, y es recién cuando Vladimir Cerrón se le da vuelta que lo pueden echar al presidente y colocar una vicepresidenta en la presidencia que es tan o más débil que el presidente. Bueno, porque depende de una alianza parlamentaria donde sí está muy amenazante el presidente del Congreso, que ese sí viene de la historia más dura de Perú. Él fue el general que masacró en el momento en que estaban los rehenes en la época de Fujimori. Ese es el presidente del Parlamento y el que seguiría en el lugar de la línea sucesoria. De la línea sucesoria. Pero entonces digo, a los militares en América del Sur los llaman algunos dirigentes políticos. Y en la Argentina las Fuerzas Armadas están absolutamente supeditadas al poder político. Eso está clarísimo y por eso arranqué destacando eso. Ahora, yo disiento en que sea marginal su rol en lugares como Bolivia, donde también se manifestaron conjuntamente la policía y el ejército. Bolivia es un típico golpe de Estado. Por eso. En mi opinión, Perú no es un típico golpe de Estado. Perú arrastra la institucionalidad de la constitución fujimorista que nunca se ha podido sacar de encima. Entonces tuvieron 10 presidentes en Antes que se vayan a dormir los televidentes que nos quedan a esta hora de la noche después del Mundial, yo te quiero decir esto. Hagamos una recorrida de los presidentes de Perú. Fujimori preso, Toledo exiliado, a Ollanta Humala preso, Alan García. ¿Te acuerdas de Alan García? Sí, ay, patria querida, dame un presidente como Alan García. Se tuvo que pegar un tiro porque estaba de la corrupción hasta la nuca. Pedro Pablo Kuczynski, digo, porque no son tan solamente los de izquierda, los de derecha también. Se lo robó todo. 10 presidentes en 20 años. ¿Sabés lo único que hay en común todos estos años en Perú? La inestabilidad. Odebrecht. Bueno, la corrupción también. El que compra la inestabilidad. Entonces, a mí me preocupa bastante, no por los militares peruanos, me preocupa porque la dirigencia peruana tiene adentro un cáncer profundo de negación de la realidad del dolor de su pueblo. Creen que la macroeconomía, que anda bien, significa que la gente anda bien. La gente anda muy mal. Eso yo lo sé porque estuve ahí y vi la desigualdad. Terrible. Es terrible. pasmoso. Ahora, usted que va a cumplir 80 años, que es un dirigente muy veterano, ha ocupado distintos cargos, ¿sabrá si estoy en lo cierto o no al diagnosticar que vivimos una nueva bisagra en la gobernabilidad en Argentina, ¿no? Quizás parecida a la que vivimos, se va a cumplir la semana que viene, 21 años, en diciembre de 2001. No estoy queriendo decir que estemos a las puertas de una insurrección ni nada de eso. Sí digo que entró en crisis todo un sistema de representación, de gobierno, de administración del Estado. Primero, ¿qué ven en común y qué ven de diferente? Primero, un detalle fundamental de por qué la crisis es totalmente distinta. Porque así como Perón incorporó en la vida política de la Argentina el movimiento obrero organizado, Kirchner incorporó los movimientos sociales. Estos movimientos sociales que seguramente debieran ser efímeros, porque uno presupone que lo lógico es la dignidad del trabajo
y no la necesidad de proteger a la gente. El capitalismo ya no da eso. Bueno, está bien. En el mundo. Pero en todo caso es un tema para discutir. Yo creo que hay que buscar la dignidad del trabajo, que hay que encontrar una forma y enseguida entro, si querés, en un tema para mí muy significativo, que está vinculado con esto. Pero lo cierto es que hoy lo que hay es algo que dijo, creo, hace poco Grabois, una inmensa capa de ribotril sobre los sectores más humildes. En realidad es un error de interpretación típico de la clase media sobre los laburantes. ¿Por qué? Porque no nos entiende, nunca han entendido a la gente que venimos de la provincia de Buenos Aires. La gente de la provincia de Buenos Aires amamos lo que recibimos y respondemos con amor. Y por eso hay tanta diferencia a veces entre algunos presidentes que aman más, según confesó el actual presidente, a la cultura hippie, a las 20 verdades peronistas, y en cambio no tenemos problema con el gobernador de la provincia. Quisiera ir a un tema de por qué yo creo que la Argentina sí tiene posibilidad de tener otra vez una clase trabajadora capacitada y con salarios dignos. Ahora vamos a eso, pero bueno. le preguntaba... ¿Cómo terminé yo en la economía que vos me vas a ganar? No, a mí al revés, a mí lo que me interesa es pensar en ese ciclo largo, dando cuenta de que este gobierno tiene muy poco argumento económico para pedir el voto el año que viene y que el macrismo, si bien se ve ya en el gobierno de vuelta... Cometen un error. Claro, tiene una pésima administración detrás, no tan lejos. Entonces, si entran en crisis los dos nuevos polos, digamos, las coaliciones que se armaron con los retazos del bipartidismo que estalló en 2001, ¿qué viene después para ustedes, por lo menos? Bueno, la respuesta puede ser un que se vayan todos y venga Milei. Porque en definitiva Milei no es acompañado por los jóvenes por Adam Smith. No, claro. Es acompañado porque él se enoja con la casta política. Hace 2 meses di una charla con unos compañeros jóvenes en provincia de Buenos Aires y hablábamos de estos temas y yo le pregunté a este chico, un chico de familia peronista, por qué iba a votar a Milei y me dijo, porque son todos iguales. Digo, no, ¿por qué son todos iguales? Mire, me dijo, discúlpeme, pero acá, en el Consejo Deliberante, oposición y oficialismo llegan y a los 6 meses tienen una 4x4 nueva y yo sigo con la misma chata cortando el pasto que hace 3 años. ¿Por qué yo creo que se puede salir de esto? Y después ya me aparto de la economía, que es tu especialidad. Porque Argentina lo tiene todo. El tema es negociar con el mundo adecuadamente. Comprender aquello que decía Mandela, que cuando el mundo necesita algo que tenés, o se lo vendés bien o te lo quita. Nosotros tenemos la segunda reserva de litio, y me quedo con eso, segunda reserva de litio en el mundo. Sí, la tercera de gas no convencional también. Sí, pero ¿sabes por qué digo la de litio? Porque siento que empieza a ocurrir algo como la que pasó en el mundo árabe. Se hicieron millonarios los jeques y las 5 hermanas, y el pueblo siguió cagado de hambre. Entonces, no es solución para la Argentina que se lleven el litio en bruto, que se lo llevan los franceses, los chinos, los ingleses y los norteamericanos, porque en esto seguimos con la misma idea que siempre criticaba Jaureche. En lugar de dejar de ser perros, cambiamos de collar. Sí, sí. Entonces yo lo que digo es, si nosotros tenemos una política de Estado que establezca que el litio significa que se hacen baterías en la Argentina, que se hacen autos eléctricos en la Argentina, cambia. Y esto también cambia en materia alimentaria, en materia de gas. Pero, ¿qué hacemos con el gas? ¿Pero eso lo puede proponer el peronismo hoy, Carlos? Eso lo tiene que proponer el peronismo cuando gobierna. ¿Y cómo puede gobernar si su principal no referente... te diste cuenta de la ironía. Claro, no gobierna. Claro. De hecho, vos fijate, el plan de Massa, que yo no digo que no haya expresado muchas buenas intenciones, pero en definitiva es la misma continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al que se siga por las torpezas y la incapacidad del ministro Sarasa Guzmán y de un presidente que no entiende nada y que entonces le hace caso a Sarasa, y nos pasamos 3 años con una mentira cuando podríamos haber hecho una negociación mucho mejor durante la pandemia donde el mundo ayudaba a los que tenían problemas. Terminamos haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario que significa salarios que se arrastran, jubilaciones que se arrastran, precios que vuelan, tarifas que van a volar, todavía no empezaron a volar. Y me vienen a decir que el año que viene vamos a tener una inflación del 60%, muchachos, cuando empiecen a llegar las tarifas de gas y de electricidad al carnicero de mi barrio, no al supermercado que tiene bien muchas cosas, al carnicero de mi barrio, ¿qué va a hacer? ¿Va a pagar las heladeras o me va a cobrar más caro? Estoy ante el cristinista menos pensado. No,
Yo soy peronista y tengo desconfianza profunda cuando te quieren vender gato por liebre. Entonces, el hecho de que este gobierno que se ha convertido en un triunvirato tenga alguien que dice desde la vicepresidencia que está mal lo que está haciendo el presidente, no significa que yo no recuerde que ese presidente le fue a pedir ser embajador en España y ella lo colocó donde está. Pero está lo claro, dicen términos muy similares a los suyos, ¿eh? Sí, sí, ya sé. Pero está claro que ese hombre no estaba capacitado para ser presidente. Él lo sabía. Por eso va a pedir el cargo de embajador en España. Entonces, ¿por qué ponemos a ese? Ahora, ella no va a ser candidata. ¿Y quién puede serlo? Yo hace 6 meses dije cuál era para mí la fórmula que ella iba a poner. ¿Por qué digo que iba a poner? Porque no hay otra lapicera en el espacio oficialista. Pero perdón, ¿debería verla? Porque es la que más votos no acumula. hay otra. No hay. Yo lo que digo, no hay otra. Yo lo que digo es, ella ve el panorama del año que viene. Sí. Entonces no es que renuncie a una candidatura. Renuncia a participar de una derrota del presidente que nos ha llevado a esta situación. Y lo que va a hacer es quedarse con el conjunto del poder al que le van a empezar a discutir los gobernadores y los sindicatos porque los muchachos creen que el hecho de que ella diga que no está, en serio no está. Creo que es un error de apreciación. O sea, sostiene su hipótesis de que va a poner la fórmula presidencial Cristina. Yo creo que el candidato a presidente es Guado de Pedro. Lo dije hace 6 meses, después veremos qué pasa. Aún después de la filtración de los chats estos donde Maíque... Con más razón. ¿Por qué? Déjalo ahí, con más razón. Voy a volver a un tema que tiene que ver con esto, que es ¿por qué la gente no sabe en este momento qué elegir? Porque nadie le dice para qué lo tenemos que votar. ¿Por qué tenemos que votar a uno u otro el año que viene? ¿Quién va a hacer que haya mejor salud, mejor educación, que tengamos la posibilidad de salarios dignos, de trabajo? ¿Quién? ¿Quién va a tener una política exterior de eso no se habla en las campañas presidenciales. Bueno, se debiera se debiera discutir, porque además esta vez nos van a tener que seducir. El desconcierto y la bronca que hay abajo puede convertirse en un fortísimo ausentismo y voto en blanco. Bueno, eso es lo que vivieron ustedes en aquel momento, ¿no? Exactamente. Hace poco usted me brindó hicimos una nota con testimonio ustedes. Muy valioso para la película que hicimos a 20 años de diciembre de 2001, y usted me decía, yo me fui solito. Después se fueron pocos. El que se vayan todos no tuvo eco en la dirigencia de la política. No. ¿Puede reemerger ahora por eso, justamente ante la insatisfacción que generan estos 20 años? Yo te lo dije hace un rato, creo que el que ha logrado representar esa bronca es Milei. Entonces, si no hay un plan, si no hay candidatos creíbles, si la gente no piensa que alguien le va a cambiar la vida, va a votar contra o no va a estar. Y va a haber mucho voto al frente de izquierda. Yo en mis charlas con los chicos veo muchísimos compañeros jóvenes peronistas que siguen siendo peronistas y van a votar al frente de izquierda. Y lo dice usted habiendo expresado un sector del peronismo, no quiero decir de derecha, pero sí de las posiciones más duras. Mirá, por lo menos en términos de inseguridad. Yo soy un peronista ortodoxo, un hombre que viene del movimiento obrero organizado y tengo un inmenso orgullo de haber sido parte de eso. Trabajé mucho tiempo con uno de las 3 personas por las que yo lloré en mi juventud. Cuando murió mi abuelo, cuando murió Perón y cuando murió José Ignacio Rucci. Por eso nunca voy a acompañar a un presidente del partido de mi provincia que no quiso homenajear a José Ignacio Rucci. Desde ese punto de vista, déjame tengo que hacer una breve pausa. Dale, ¿Se dale. queda un ratito? Porque le quiero preguntar sobre algún otro personaje que está siendo reivindicado de vuelta. Bueno. Se la pasó toda la tanda contándome historias de Maradona, de cuando él era embajador en Italia, en el Mundial de Italia 90, el primero que yo recuerdo con interés, habiendo sido un niño y habiendo llorado en esa final por el referee Codesal, el mexicano. Usted era embajador y estuvo con Diego, vivió con Bilardo, claro, esa circunstancia, ¿no? Sí, por supuesto, porque además Diego le inventa, el presidente de la Roma, la concentración estaba en Trigoria, el camping de la Roma, y le inventa que agredió a un funcionario ahí, y le hacen una causa penal. Me llama Bilardo y me dice, tengo un problema grave con Diego. Pensé que se había lastimado de vuelta, porque estaba con el tobillo izquierdo a la miseria y el dedo gordo del pie izquierdo a la miseria, y no era
era este invento de quien luego se iba a saber que había pagado 100 millones de liras para arreglar la final de un partido de su propio equipo, ¿no? Y Diego siempre me decía, usted no sabe por qué me odian. Me odian por dos cosas. Porque no me vendo como se venden muchos y porque yo defiendo al sur. Y era impresionante la diferencia. Yo estaba por contar cuando llegamos a cámara que en el norte Argentina estaba complicado en la época del Mundial. Yo bajé 5 kilos durante ese Mundial. Pero después del Mundial, para descansar, mi esposa quería ver unas ruinas de la Magna Grecia que están al sur de Nápoles. Y me habían dicho, andá cuando llegue el tramonto, la caída del sol. Llegué a las 6 de la tarde, estaban cerrando. Entonces me bajo, le digo, peccato, mi ha detto Maradona che questo è bellissimo. Mi dice Maradona. Io sono l'ambasciatore argentino. Oh, l'ambasciatore di Maradona. Tutto aperto. Abrieron. Claro, era otra realidad. Diego fascinaba. Yo te contaba, seguramente ya se te va el tiempo, pero te cuento esta última anécdota. Diego llega muy lastimado al partido con Brasil. Muy lastimado. Y yo le pregunto a Bilardo, ¿juega el pibe? Y me dice, con una gamba es más que cualquiera con las dos. Además, Alemão, que su marcador no le puede pegar. ¿Por qué? ¿Por qué no le puede pegar? Y me dice, porque juega en el Nápoles, no entra más a Nápoles si le pega al pibe. Y si vos ves, si la gente ve el video de ese partido, él está recostado en Alemão, Alemão lo marca, pero no lo toca, y él le puede hacer el pase a Canilla que nos da la victoria, ¿no? Bueno, Diego hoy estuvo en la cabeza de mucha gente, obviamente, pero yo le estaba preguntando si el peronismo puede reconfigurarse sin el liderazgo de Cristina, si puede existir un peronismo y también en qué se está convirtiendo el peronismo, porque de a ratos emerge de vuelta ese peronismo que los kirchneristas consideran otra cosa, que es un poco el peronismo de usted, de su época, de los 90. Bueno, en la última contienda presidencial, las 3 fórmulas más votadas tenían 5 candidatos en la fórmula que se decían peronistas. A ver. Pichetto, Fernández, Cristina, Labaña y Urtubey, que son los que yo voté. El único que no se decía peronista era Macri. Y cuando se fue del partido dejó de presidenta a una peronista, Patricia Bullrich, que yo me pasé toda la vida viéndola a la izquierda y de repente me la encuentro a la derecha y ni vi cuándo pasó. ¿Eso quiere decir que el peronismo está vivo o que es todas esas cosas y ninguna? El peronismo, como era, murió con Perón. Todos los demás representamos diversas interpretaciones de cómo se llega a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Y la gente tendrá que decidir, pero los candidatos van a tener que explicar, te reitero lo que dije antes, el que no explique por qué hay que votarlo se va a llevar una sorpresa porque la indignación, la bronca que hay por abajo no va a reventar en un conflicto, pero puede convertirse en un momento muy duro donde haya mucho ausentismo y donde haya mucho voto en blanco. Y hablábamos que este fue el prolegómeno del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? Sí, que claro. Empieza realmente cuando Fernando se obsesiona con seguir con el 1-1. Yo en ese momento le dije a él, mantengamos la convertibilidad, que es una estructura, como se hace una caja de conversión, y cambiemos el ratio. Sí, es lo que decía Duhalde también. Ratio, Duhalde medio que ya no creía en el sistema. Claro, decía que yo me había puesto a hablar con algunos economistas muy valiosos, con Jorge Sarguini, que es un hombre que yo lo respeto mucho, uno de esos economistas realmente de raíz popular que saben lo que tienen que hacer. Fue mi ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires. Se me acaba el tiempo y no quiero dejar de hacerle Dale. esta, porque es más a futuro que en esa retrospectiva. Ese vacío que puede sobrevenir el año que viene... Perdón, no hay vacíos, siempre se llenan. Bueno, lo preocupante de quién lo puede llenar, Sí. en todo caso. ¿Se puede condecir con un peronismo buscando alternativas como esas? Porque peronismos ortodoxos o serios, como le dijeron, sin Cristina, hubo varios intentos y todos fueron fracasos como ese de Labaña y Urtubey. Yo la verdad no tengo la bola de cristal,
Pero todos los días en la Argentina pasan cosas muy raras. Un famoso jefe piquetero que va a Córdoba y dice que el gobernador de la provincia sería un gran candidato a presidente. Yo no me lo hubiera imaginado. Creía que su candidato era Alberto Fernández. Yo lo sé, a mí también me llamó la atención. ¿Pero usted se imagina Schiaretti siendo votado masivamente? Eso sabe lo que demuestra, que también murió el albertismo, no solamente murió el presidente. Gracias, Carlos, por venir. Chao.